Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos con más entrevistas, seguimos abordando el tema del proceso de elección de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y es un gusto para mí saludar a Enrique Anaya, abogado constitucionalista. Buenos días, Enrique. Bienvenido a República. Buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por dar el espacio para dirigirnos a tu público. Gracias por estar conmigo esta mañana, Enrique. Vamos a abordar diferentes tópicos. Me gustaría iniciar con la solicitud de impugnación de candidaturas a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es uno de los temas que ha estado en los diferentes medios de comunicación y en otros espacios también televisivos se ha generado este debate. Ayer estuvo conmigo Rogelio Canales y Jaime Martínez y nos dieron su postura sobre este tema. Y uno de los posicionamientos que mencionaba tanto Rogelio Canales como Jaime Martínez es: estas solicitudes de impugnación son procesos para bloquear de que grupos y perspectivas distintas puedan llegar a la Corte Suprema de Justicia y solo mantener un pensamiento conservador en la Corte. Ese era uno de los alegatos que mencionaban. ¿Cómo reacciona usted ante esa idea? Bueno, comento, digamos, en efecto, este servidor ha suscrito como ciudadano 4 impugnaciones contra la de Rogelio Canales, Jaime Martínez, Tito Celada y Ulises Rivas. Te comento, pues, y le comento a todo el público que las he firmado como ciudadano, no hay ningún grupo detrás de mí. Yo sé que eso suena raro, pero vamos a ver. Hace 5 años promoví la inconstitucionalidad contra el cambio que se quiso hacer del magistrado Belarmino Jaime para pasarlo a otra sala. Tampoco nadie estaba detrás de este servidor. Hace algunos años promoví la inconstitucionalidad contra la comisión de la Asamblea Legislativa que quería precisamente investigar las actuaciones de la Sala de lo Constitucional. No había nadie detrás de este servidor. Sencillamente, Carlos, ¿por qué lo hago? Básicamente, yo te diría 3 cosas. 1, por obligación ciudadana. Creo que debemos de procurar que lleguen al país y sobre todo a la más alta magistratura del país personas sobre las cuales no exista ninguna duda de sus vinculaciones político-partidarias. No que no lo sean, que no exista ninguna duda, que ese es el tema, porque sé que no podemos garantizarlo en última forma, pero si aquel ya no surge una duda tal. Segunda razón, ¿por qué lo hago? Pues porque este servidor, por formación o por deformación, tengo 20 y pico de años de estar en los temas constitucionales y dirijo un despacho de vocación constitucional. Entonces nos gusta ver que la Constitución y las sentencias constitucionales, las compartamos o no, se cumplan. Y en tercer lugar, francamente me divierte mucho, O sea, esta vivencia, digamos, esto es hacer constitución viva, esto es hacer derecho viviente, no es quedarme en el discurso. Te voy a comentar, digamos, la anécdota personal, que esto, digamos, de involucrarme en temas de accionar como ciudadano, se generó precisamente cuando se hizo, que también presentamos la demanda de inconstitucionalidad, cuando una asamblea eligió 2 veces, ¿no? Recuerdo que yo siempre lo criticaba en mis clases, esa práctica que tenía, que a veces ya en 2 ocasiones anteriores una asamblea había elegido 2 veces. Me recuerdo que un alumno y una alumna me llamaron y me dijeron: hey, profe, y tanto que lo critica, cuando fue eso hace ya 6 años, tanto que lo critica y no va a plantear una demanda de inconstitucionalidad. Entonces dije yo, bueno, es cierto. Este servidor que, digamos, se ha dedicado por años a la academia, dije yo, pues a veces también hay que tener un constitucionalismo combativo, ¿no? Y hacerlo. Pues por eso es que lo hago. Hay un asunto en esto, Enrique, porque el alegato de las personas, los representantes de UNAJUD que pasaron a las elecciones, están entre los 15, alegan esto: nos quieren bloquear porque tenemos un pensamiento distinto, de una corriente jurídica distinta, que al llegar, pues, tomaríamos decisiones en función del criterio, pero que eso, decía Jaime Martínez ayer, eso no va a afectar mi independencia judicial. No, yo no lo hago porque, o sea, y los felicito a ellos que tengan su ideología y todo. Francamente no tengo muy claro, ¿no?, cuál es la corriente del pensamiento jurídico de ellos. Sí tengo claro, en razón de información que consta en redes sociales, digamos, y en YouTube y en Twitter, sobre cuáles son su vinculación, al menos esa es mi perspectiva político-partidaria. Yo francamente, yo no sé si, es más, ¿sabes que yo no conozco a ninguno de ellos personalmente? Solamente conozco, que lo he visto una vez en mi vida, a Rogelio Canales, que lo acompañé a un cliente para un tema él es director del centro del CNR. Pues acompañé a un cliente para un tema que tenía ahí. A los otros no los conozco.
Entonces no, ni siquiera sé cuál es la corriente. ¿Cuál es la corriente del pensamiento jurídico de Ulises Rivas? No tengo idea. Yo no sé si es naturalista, si es positivista, si es constitucionalista crítico, si es constitucionalista ético. Bueno, perdón, constitucionalista tampoco es ninguno de ellos, ¿va? Pero ese sería otro tema. ¿Va? Lo que estamos planteando está. Y que aquí lo importante es esto. Mira, y yo he escuchado, digamos, las intervenciones de estos 4 colegas. Y te voy a decir, digamos, solamente para hacer una acotación. ¿Hasta dónde es que no se trata de un cuestionamiento de tal? Que solamente he impugnado de las 7 candidaturas presentadas por UNAJUD que han logrado entrar al listado de los 15, he impugnado 4, porque son de las que tengo pruebas. Pero ha hecho con las otras, ha hecho un ejercicio de investigación con las otras. Más o menos, vamos a ver, tampoco me voy a poner a investigar, pero vamos, busco en internet y busco algo y no he encontrado nada. Si alguien tiene más, si encontrara respecto de los otros candidatos, lo presentaría. Lo presentaría. O sea, es que simple y sencillamente es de lo que tengo pruebas y te voy a comentar. Por ejemplo, este servidor también promovió la demanda de inconstitucionalidad contra la elección del señor Chicas como presidente del Tribunal Supremo Electoral. Sí. ¿Por qué? Porque era evidente, digamos, y aparecía toda la información. Él formaba parte de la comisión política del FMLN. Y me recuerdo que alguien me llamó y me dijo, ajá, ¿y por qué no presentás contra Walter Araujo? Me dijo que te gana. Pues porque no tengo ninguna prueba. O sea, sabíamos que Walter había estado en ADENA y había sido de ADENA, pero había renunciado a ADENA. Y se rumoraba que formaba parte de Gana. ¿Sí? Yo no tengo ninguna prueba. Que también es una estoy seguro que tiene que ver con una deformación de abogado litigante en procesos constitucionales, que planteo los temas cuando tengo prueba. Si no tengo prueba, yo no voy a llevar chambres. De lo que le hemos presentado precisamente al Consejo es, señores del Consejo, impugno esto y aquí les refiero a todos estos sitios web donde usted puede verificar. O sea, por ejemplo, el señor Canales, y lo reconoce y está bien, y es fundador y líder del movimiento 5+. Escuchen las declaraciones del señor Canales, escuchen las declaraciones del señor Canales en Radio Maya Visión, y está estrechamente vinculado con un proyecto político. El señor Jaime Martínez, en el acto que hace UNAJUD público apoyando a la fórmula presidencial actualmente en el cargo, en el señor Sánchez Serén, en el señor Oscar Ortiz, pues aparece el señor Jaime Martínez en primera plana aplaudiendo y gritando Salvador, Salvador, Salvador. Ahora dice él que era un invitado de honor. Bueno, pero está difícil eso, digamos, de creérselo mucho y todo, ¿no? El señor Ulises Rivas fue el que dijo ahí, yo comprometo mi voto por este proyecto y el de mis amigos y el de mi familia y todo. Pues bueno, es legítimo que lo haga. Lo que desde nuestra perspectiva no es legítimo, no es constitucional, es que estas personas con claramente estos vínculos materiales con un partido político, ¿no?, pretendan llegar y ejercer una función jurisdiccional. Tengo que hacer la pausa, Enrique, pero al regresar hay un asunto que creo que para nuestra audiencia va a ser importante tener claridad. Cuando se habla del vínculo jurídico, del vínculo formal y material de las personas con partidos políticos, ¿cómo es la evidencia para constatar que existe un vínculo en estas características? Me gustaría tener su apreciación sobre esto. Una pausa, regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos discutiendo este tema que es interesante, Enrique, porque y lo seguimos hablando en la pausa, ¿cómo se puede tener evidencia o para que nuestros amigos y amigas de la audiencia puedan tener claridad en que una persona, un candidato, un abogado, una persona con profesión en las ciencias jurídicas no tiene o tiene un vínculo jurídico, un vínculo formal, un vínculo material con un partido político? Pero la discusión, me deja a mí la impresión, solo se ha quedado delimitada al tema del partido político. ¿Qué pasa con representación de intereses de empresas, como apoderado de empresas o de algún tipo de organización en el ámbito religioso o en el ámbito moral o en el ámbito cultural, que en algún momento, al estar en esos escenarios de toma de decisión, puede interferir al momento de establecer su campo jurisdiccional? Es decir, ¿qué evidencia puede disponer o la gente puede tener en claro, Enrique, de, bueno, eso no es un vínculo formal, eso no es un vínculo jurídico a la luz de su experiencia y de su trabajo? Veamos, Carlos, digamos, recordemos que el derecho siempre es, como dicen,
es como una navaja que tiene un filo que si lo mira desde lejos es muy delgadito, pero cuando le acercas con una lupa eso puede ser enorme, ¿no? Y el derecho necesariamente siempre va a haber márgenes. Disculpa, pero siempre hay casos fáciles, por así decirlo, y casos difíciles, ¿no? Casos complicados. Digamos, el vínculo jurídico o el vínculo formal es relativamente fácil. ¿Por qué? Porque es muy fácil de acreditar si una persona forma o no parte de un padrón de un partido político. Ahí como que es muy fácil, ¿no? Y tenemos casos, digamos, contundentes acá. El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el señor Salomón Padilla, él dijo, sí, yo estoy adscrito y forma parte y estoy afiliado. Entonces ahí, ¿qué vamos a seguir más discutiendo? El señor Chicas dijo, sí, yo estoy afiliado, soy fundador, formo parte de la comisión política y todo. Sí, ahí no hay ningún problema. Con el tema del vínculo material, definitivamente eso es mucho más, voy a decir, etéreo, ¿no? Y definitivamente van a ser los tribunales y en última instancia la Sala de lo Constitucional la que va a terminar en establecer qué se puede entender por eso. La Sala ha ocupado algunas expresiones que por supuesto siempre son objeto de interpretación. La Sala ha dicho, aquella persona a quien se le demuestre un compromiso militante con un proyecto político partidario. ¿Qué significa un compromiso militante con un proyecto político partidario? Eso no es 1 más 1, no es 2 más 2. O sea, eso siempre va a ser un elemento de interpretación, ¿no? Sí. Eso siempre va a ser un elemento de interpretación. Y por eso te decía, ¿no? Nosotros hemos presentado 4 impugnaciones porque son de aquellas que hemos encontrado pruebas. Para mí, si alguien va a un acto público a gritar en favor de un candidato en un evento público, pues en mi opinión está demostrando un compromiso militante con ese partido político. Si una persona, digamos como el señor Ulises Rivas o como el señor Tito Celada, también en actos públicos proclaman el apoyo a una fórmula partidaria, presidencial en aquel momento, uno comprometiendo su voto y el otro pidiendo que ninguna boca chuca se atreva a cuestionar a los candidatos, pues para mí eso también refleja un compromiso militante con un proyecto político partidario. O igual el señor Rogelio Canales ha formado parte de un movimiento, ¿no?, que claramente está identificado con un proyecto político. Hemos referido en el Consejo Nacional de la Judicatura, hemos indicado todas las referencias en, digamos, redes sociales y en YouTube, donde aparece. Por ejemplo, de los otros 3 candidatos de UNAJUD, ¿por qué no lo hemos impugnado? Porque no tenemos pruebas. Entonces, digo, no vamos a hacer... Por supuesto, eso hay un margen. Y te voy a poner otro ejemplo. Nosotros, aquello pues cuando uno a veces, para no pasar tan aburrido, ¿no?, por ejemplo, del listado que todavía no ha revisado, que todavía no se ha pronunciado, del listado que está en el CNJ, todavía los 77, que lugar 15. Por ejemplo, ser donante de un partido político significa un compromiso. Alguien te podría decir que no, que sencillamente está expresando una voluntad y todo. Otro te podría, bueno, mira, si estás dándole dinero es que estás expresando y todo. Pues hay 3 personas que, como ahora es público, sencillamente entramos al sitio de de transparencia, no del gobierno, que ahí está el listado de los últimos 5 años de los donantes. Entramos, como está en Excel, hicimos una búsqueda de algunos nombres y encontramos 3 nombres de personas que están ahorita siendo candidatos que han sido donantes de partidos políticos. ¿Quiénes son esas 3 personas? Se me escapa ahorita el nombre. No, lo que pasa es que, ¿sabes? O sea, todavía no son candidatos. Todavía está examinando, digamos, el Consejo Nacional de la Judicatura. Si estas personas aparecen como candidatos, pues entonces, con toda certeza, también vamos a plantear ese tema. Y te digo, hoy hay que hacer las búsquedas. Por ejemplo, pongamos los nombres. Yo le decía a una de las colegas en el despacho, ¿y cómo busco? Hombre, pone Juan Pérez, camiseta Arena, o pone Julia López,
chaleco FMLN. A ver, y busca en internet y ahí te va a buscar. Lo que pasa es que no son prácticas que hemos tenido. Solo para que veas cómo en otros países, y yo sé que a veces las comparaciones son terribles, ¿no? Sobre todo, digamos, si a veces nos comparamos con los países desarrollados, pero solo para que veamos. ¿Saben que en los Estados Unidos, desde Eisenhower, o sea, ya hace más de 60 años, cuando se va a nombrar a un postulante a la Corte Suprema de los Estados Unidos, si la persona, si quiere participar, firma un documento autorizando la más amplia investigación al FBI, para que el FBI le investigue absolutamente todo. Eso sí, se hace totalmente confidencial y la información, si no se presenta como candidato, si al final el presidente de los Estados Unidos decide no presentarlo como candidato, entonces eso queda resguardado y es confidencial y no se puede informar. Si se presenta como candidato, sí se puede mostrar. Es decir, hay toda una investigación. Yo sé que en el país no estamos, pero yo creo, Carlos sabe, y sobre todo yo voy a decir, digamos, yo he sido muy crítico de algunas decisiones de la actual integración de la Sala de lo Constitucional, pero no hay duda que históricamente la Sala ha puesto una vara alta. Entonces yo creo que siempre debemos de buscar hacia más. No se trata entonces hoy en día de que se cumplan requisitos, se trata de llenar perfil. Es decir, que alguien nos diga, digamos, mire, soy la persona más capacitada y que podamos básicamente acreditarlo. No sabemos cómo una persona va a terminar resolviendo, eso es absolutamente imposible, pero hay que ser más o menos previsible. ¿Y cómo se puede ver? Por formación, es decir, sus estudios, sus posgrados, por formación, por trayectoria, ¿no? Porque ahí son los que nos permiten ver la trayectoria, y también por carácter. Eso nos va a tener más o menos un panorama de las personas. Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar hablemos del rol del CNJ en esto y luego una etapa que es parte del proceso político, la Asamblea Legislativa. Regresamos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros en República, y estamos platicando con Enrique Anaya sobre la solicitud de impugnación de candidaturas a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos declaraciones que nos brindó ayer Jaime Martínez, en el cual él tiene un alegato. Él básicamente su punto es: usted no tendría por qué estar solicitando estas impugnaciones porque bajo la lógica del manual que tiene el CNJ, estas solicitudes o recursos de revisión lo pueden hacer los aspirantes. Pero me gustaría que escuchemos las declaraciones de Jaime Martínez y luego su punto de vista. Es que el Consejo Nacional de la Judicatura, insisto, no tiene una atribución expresa, tal como dice la Constitución, que los funcionarios públicos solo tienen las competencias y funciones que expresamente les da la Constitución. Por lo tanto, el CNJ lo que tiene que hacer es respetar, y eso es lo que exigimos nosotros, es respetar la legalidad y respetar la voluntad de los abogados que eligieron a estos 15 candidatos que estamos en la lista. Bien, entonces ahí tenemos las declaraciones de Jaime Martínez y él menciona, uno de los puntos es respetar la decisión que tomaron los abogados y abogadas que votaron por ellos. Es un punto, y el CNJ no podría violentar esto. También salió en la discusión ayer, y revisando un poco el manual de selección vigente del CNJ, que los recursos de revisión los puede hacer cualquier aspirante. No está mencionado, o por lo menos no aparece dentro de las disposiciones, o si usted conoce con detenimiento de las otras, si es posible que una persona externa a este proceso puede hacer una solicitud de impugnación. Gracias. Mira, te comento, Carlos. Precisamente la primera parte de en los 4 escritos o memoriales que presentamos, señalamos que lo hacemos en razón, no de que estemos como aspirantes, en absoluto, sino en ejercicio de lo que ya la misma jurisprudencia constitucional, y es un tema, digamos, muy consolidado en todo el mundo, ya es, como dicen, tema superado por la humanidad, es en ejercicio de los intereses difusos e intereses colectivos. A este servidor, como ciudadano y como abogado, me interesa que lleguen a la Corte Suprema de Justicia personas que no tengan vínculos con partidos políticos. Y por lo tanto, entendemos que estamos legitimados para plantearlo. Pero más allá de eso, sobre todo esta impugnación es un llamado al Consejo Nacional de la Judicatura para que haga cumplir la Constitución. Y quizás o no me han entendido, o quizás con más certeza no me di a entender, digamos, en los escritos, pero el tema es muy fácil.
Y te lo voy a poner, digamos, en medio minuto. Ajá. Las decisiones de la Sala de lo Constitucional, y ahí nadie va a negar eso, son vinculantes. ¿Qué significa que son vinculantes? Que son obligatorias, ¿no? Las decisiones que toma la Sala de lo Constitucional en los procesos de inconstitucionalidad son de efectos generales. Las decisiones que toma la Sala no solamente obliga, no solamente el fallo, sino también obliga la motivación, las razones que se han dado. Entonces la Sala ya dijo que las personas que tienen vínculos materiales con un proyecto político partidario no pueden ser candidatos. La Sala ha dicho que es una condición de elegibilidad, es decir, no puede ser candidato a magistrado de la Corte Suprema de Justicia aquella persona que tenga un vínculo político, ya sea formal o ya sea material. Por lo tanto, si reunimos todo, el Consejo Nacional de la Judicatura ¿está obligada a cumplir las decisiones de la Sala Constitucional? Sí. Por lo tanto, debe de observar y cumplir con lo que la Sala ha dicho. Tan fácil como eso, Carlos. Lo voy a plantear de esta manera, Enrique. Me pareció interesante esta idea porque el Consejo Nacional de la Judicatura tiene las herramientas, la capacidad investigativa. Y cuando me refiero a capacidad es por la disposición de información, el personal y esto, para poder comprobar si los candidatos y candidatas tienen un perfil militante hacia un proyecto político, porque claro, por lo que hemos platicado en el transcurso de la entrevista, los 4 casos es porque usted ha mencionado que lo han dicho a nivel público, hay registros de video, de redes sociales, pero uno se puede preguntar, los otros probablemente, lo voy a decir así, lo que no han hecho es decirlo en público, pero pueden tener pueden ser militantes de un proyecto político, digamos, ¿cómo puede garantizar el CNJ, o está dentro de sus atribuciones y también dentro de sus capacidades investigativas, ver a los 15 perfiles y de determinar este punto? Claro, por supuesto, yo creo que el Consejo lo podría hacer. Te voy a comentar, en otros países, como ya está esto muy asumido, quizás porque ya tienen más tiempo de recorrer, se hacen audiencias públicas y donde invitan a cualquier persona que tenga información a que llegue y que exponga. Yo sé que en el país esa tradición no existe, pero perfectamente el Consejo podría hacerlo, de decir, bueno, tal, mira, si alguien tiene información que alguno de los otros 15 candidatos, no, además de estas 4 personas, de estos 4 abogados, algún otro de los 15 candidatos tienen algún vínculo político partidario, yo los invito a que hagan pública la información y que la hagan llegar al Consejo Nacional de la Judicatura. Esa es una labor, digamos, donde los ciudadanos, pues, estamos haciendo patria, donde nos metemos, ¿no? Y no solamente le pedimos a las instituciones, trabaje, trabaje, trabaje. Pues precisamente le hemos dicho al Consejo, por si acaso usted no se ha dado cuenta, aquí le paso esta información para que usted aplique la jurisprudencia constitucional. Sencillamente es una labor, inclusive te podría decir, Carlos, que es una labor de colaboración hacia el Consejo Nacional de la Judicatura en razón de nuestra vocación constitucional. Es simplemente eso, ¿no? Entonces, el Consejo perfectamente lo puede hacer. El Consejo, y lo sabe, está obligado a cumplir con la jurisprudencia constitucional. Yo sé que los 4 abogados cuyas candidaturas han sido impugnadas están queriendo como asustar, de decir, ahí hay todo un proyecto detrás, me pasan insultando ahí por todos lados, tal, cosa que absolutamente a este servidor le resbala, ¿no? Y le dicen al Consejo, tenga cuidado, que va a caer en un delito, tal. No, el Consejo está obligado a aplicar la Constitución, es lo único que se pide. Y es que vamos a ver, francamente, podemos estar de acuerdo o no con que la Sala haya creado este requisito de ausencia de vínculo material con un partido político. Podemos estar de acuerdo o no, pero esa es la jurisprudencia constitucional que en estos momentos está vigente y por lo tanto debemos de cumplirla, Carlos. Enrique, me ha llegado una pregunta a través de Twitter de Camilo Orellana. Estimado Carlos, quisiera saber qué piensa tu invitado del apartidismo de Belarmino Jaime y Rodolfo González. Yo no conozco, yo no tengo ninguna acreditación del vínculos partidarios de Rodolfo González, ¿no? Y tengo de conocerlo 25 años y yo no conozco de ningún vínculo partidario de Rodolfo, ni tampoco conozco de ningún vínculo partidario del doctor Jaime. O sea, si alguien lo tiene, pues que presenten las pruebas y todo, y si quieren que vayan a presentar la demanda de inconstitucionalidad. Yo no conozco que ninguno de ellos tengan algún vínculo partidario, y el tema es de pruebas. No se trata que uno esté en desacuerdo
o no con la decisión, y que entonces, yo sé que en este país estamos acostumbrados a, como resolviste en favor de tal, entonces estás vinculado, sos de derecha y estás con Arena. Si resolviste a favor de fulanito de tal, no, sos de izquierda y sos del FMLN. Tú vas a plantear, digamos, una de las demandas de inconstitucionalidad que planteamos y que no le gustó a ninguno de los partidos políticos. En el despacho preparamos la demanda de inconstitucionalidad contra la reforma que ampliaba el periodo de diputados y alcaldes para 5 años, sobre el tema que esa reforma no se había discutido, sino que se aprobó después de las elecciones. No le gustó a ningún partido político. Pues nuestro deber era, precisamente como constitucionalistas, presentar la demanda, y no le ha gustado a nadie. Inclusive me asusta que que varios partidos políticos, o al menos, diputados de varios partidos políticos, están pensando desobedecer la sentencia de la sala, ¿no? Diciendo que en estos días que quedan van a ver si hacen otras reformas constitucionales. Por supuesto, si hacen si hacen acuerdos de reformas constitucionales, yo hago un llamado para que no lo hagan, porque me voy a tardar 24 horas en pedirle a la sala que en cumplimiento de sus propias sentencias le declare eso, que no. Y se lo digo a todos los partidos políticos, Carlos. O sea, esto no tiene que ver con izquierdas o derechas, tiene que ver con constitución o con ausencia de voluntad constitucional. Estamos llegando al tramo final de la entrevista. Enrique, una última pregunta. Se lo planteaba a los invitados en el segmento anterior. Una de las demandas, y que aparece en diferentes organizaciones y expresiones, es la independencia judicial de los candidatos y candidatas. Pero la pregunta que me genera es, ¿cómo se tiene garantía de independencia judicial si para llegar a esos cargos pasa por un proceso de negociación política en la Asamblea Legislativa y los partidos políticos tienen su carta? En la realidad. Definitivamente. Y eso no se puede evitar en ninguna parte del mundo. Y no vamos a ser ingenuos. Y he dicho, vamos a ver, tampoco, y no sucede absolutamente, en ninguna parte del mundo. Ahora bien, no hay una garantía absoluta, Carlos. Sin embargo, en razón de formación, de experiencia y sobre todo de trayectoria, entonces es como se evalúa a la persona, ¿no? Vamos a ver, por puro entrenamiento, de derecho constitucional, siempre y porque además de eso tienen tantos, porque tienen más de 200 años, se me vienen algunos ejemplos, por ejemplo, de Estados Unidos o de Alemania, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes qué? ¿Recuerdas el famosísimo caso en el año 2000, del caso Bush versus Gore? El que terminó llegando a la Suprema Corte, ¿no? Y que terminó decidiendo la presidencia del señor Bush. Imaginémonos qué decisión tan importante para todo el mundo fue eso, ¿no? ¿Sabes que uno de los que votó en contra y hizo un importante voto fue el juez Stevens, que había sido nombrado por un presidente republicano, y él votó en contra de Bush? O sea, y lo nombró Gerald Ford. Y Gerald Ford hizo una carta diciendo, no me equivoqué en proponer este candidato. ¿Sabes cómo le llaman los alemanes? Me encanta la frase. A los magistrados constitucionales les piden un deber de ingratitud. Y sabes que tienen una práctica, porque los alemanes, como no intentan esconder eso, ellos sí ponen clarísimamente quién está proponiendo al candidato. Para saber, tú, este partido, el Partido Demócrata Cristiano o el Partido Social Demócrata es el que lo propuso, mira, y nos salió, como diría alguien, cohete soplado, mira, tú eres el responsable de eso, ¿no? Entonces, no hay una garantía absoluta, pero alguna idea nos va a dar revisar la trayectoria de la persona. Una reacción muy puntual. Me ha llegado otro mensaje a través de redes de Carlos Escobar. Me dice, Carlos, colaborar o dar contribución a un partido no significa tener un vínculo partidario en el término jurídico. Está hablando mentiras. Es lo que dice Carlos Escobar. No, es que yo no he dicho que efectivamente lo sea. He dicho que va a ser un tema interesante. Digamos, por ejemplo, si yo decido presentarlo, ¿no? Tal, pues en último caso va a ser el Consejo Nacional de la Judicatura, la Asamblea, y en última instancia la Sala, es la que va a determinar si dar contribución o no a un partido político. Eso no es expresión de un vínculo. Pues digo, alguien podría decir que no, alguien podría decir que sí, la Sala va a terminar decidiendo. Un último aspecto es en esto, Enrique. El CNJ tiene primacía respecto a la propuesta o al listado que presentó de los 15 que provienen de la FEDAE. Es decir, el CNJ tiene la atribución, la capacidad en sus reglamentos y en sus marcos legales para hacer esas modificaciones. En realidad no va a ser una modificación, y en realidad no se trata de primacía, Carlos, sencillamente se trata de ejercicios de competencias o funciones públicas, y como te lo dije, es muy fácil. ¿Está obligado o no el Consejo a aplicar la jurisprudencia constitucional? Sí está obligado. Por lo tanto,
debe de verificar que todos los candidatos cumplan con los requisitos. Y uno de los requisitos que ha fijado la sala es la ausencia tal. Y digo, no se trata de modificarlo, porque lo que puede hacer el Consejo es excluirlo, y le tiene que pedir a la FEDADES que le envíe, digamos, al sustituto, es decir, el siguiente en la lista, digamos, el 16º, el 17º, el 18º, dependiendo de cuántos el Consejo decidiera excluir. Perfecto, Enrique. Gracias por haber estado con nosotros. Espero que nos volvamos a encontrar y seguir discutiendo los temas constitucionales. Gracias. Establecemos un contacto entonces con Luis González de Quíbole para que nos comente de qué va el programa. Buen día, Luis. Qué gusto saludarte. Igualmente, Carlos. Buenos días para ti, para tu panelista también y para toda la audiencia de República SB. Y sí, tenemos siempre temas importantísimos. Por ejemplo, Carlos, te pregunto, ¿alguna vez te has hecho un electrocardiograma? Un electrocardiograma, creo que una vez hice uno. ¿Sabes para qué es importante? Sí, bueno, para saber cómo anda el corazoncito. Sí, ciertamente. Hoy vamos a saber por qué tenemos que hacerlo, cuál es la importancia, quiénes son los candidatos a hacérselo. Por otro lado, vamos a tener la visita de un veterinario que nos va a explicar por qué es tan importante la esterilización de las mascotas. También vamos a tener cocina, vamos a tener nuestros ejercicios y muchísima diversión al estilo de Quíbole Magazine. Excelente, Luis. Tengo otra pregunta de otro campo, pero es que lo hemos tenido en discusión con los compañeros acá. ¿Fue o no fue penal lo de ayer? Pasemos a otras informaciones. Bueno. No fue penal, señor, no fue. Es que, bueno, es muy discutible, pero bueno, un buen show entonces. Un saludo para todo el equipo. Un abrazo para ti, Carlos. Bueno, perfecto. Gracias por haberme acompañado, Enrique. Esperemos que nos volvamos a encontrar. Y a ustedes, amigos, 6:30 mañana.